El mundo no necesita más cuentos, necesita mejores. Pero los cuentos no se cuentan solos. Detrás de todo buen cuento hay un buen cuentacuentos. Soy Sara B. y estoy aquí para inspirar, acompañar y potenciar a quienes quieren contar mejor. Para empezar, como siempre, una historia. Resulta que mi papá es un hombre de pocas palabras, excepto cuando escribe cartas porque son los 15 o los grados o alguna se casó. Tiene un lenguaje del amor muy particular que no cabe en este libro de los lenguajes del amor porque es solo de él. Su lenguaje del amor es enviar columnas de Sara Jaramillo Klinker. Entonces él, en vez de decir que nos ama y está muy orgulloso y somos las hijas más fascinantes que un ser humano puede tener, nos manda columnas de Sara Jaramillo y nos dice: hola, creo que esto les va a gustar. Y así uno sabe que lo quieren. Siempre la lee y nos la comparte. Y por eso es muy importante para mí tenerla hoy en este episodio. Voy a conversar con Sara Jaramillo Klinker sobre el contador. Acuérdense que en este podcast tenemos una teoría de que existen 4 centros que hacen que un cuento esté bien contado. El primero es el contador, es decir, creer en mí mismo y en mi capacidad de contar historias. El segundo es el contado, o a quién le voy a contar, yo a quién quiero impactar con esa historia. El tercero es el cuento, tener muy claro qué quiero decir y cómo voy a decirlo. Y el cuarto es el contenido, que es la encarnación de las respuestas a las preguntas anteriores. Hoy tenemos a Saris para hablar de ese contador, para que nos cuente su historia volviéndose contadora. Para mí es un honor tremendo que vos estés aquí sentada a mi lado. Ya te dije que hace 2 años me tocó entrevistar a Rosa Montero y solo lloré, entonces por eso estoy acá como que no voy a llorar, yo soy capaz. Diría Google, Saris, que sos una escritora colombiana bestseller, pero yo creería que sos una maga de las palabras, una jugadora con las palabras. Yo cuando te leo te veo mucho jugando y quisiera que con esas palabras tuyas nos contaras alguna anécdota que te retrate, como si vos tuvieras que tener una historia para romper el hielo y que la gente de una sepa quién sos. ¿Qué anécdota contarías? Tengo varias anécdotas de la niñez, porque mi niñez fue súper loca, pues fue una cosa rarísima, porque yo vivía en una finca en una época en la que no se usaba, eso hoy en día es muy normal, y a mis papás se les olvidó meterme al colegio. O sea, como que me veían ahí, pues toda asalvajada, sin zapatos, sin nada, y se les olvidó meterme al colegio. Un día fue una tía a la casa y se quedó como mirándome porque ella tiene una hija de mi edad y dijo: Sara no está como muy vieja para no estar en el colegio. Y ellos ahí mismo se les ocurrió: y es que aquí no se entra al colegio ahora. Y mi tía hace como 2 años bueno, ni siquiera había hecho guardería, o sea, no había hecho nada. Total que yo pensaba que era la única niña del planeta Tierra. O sea, yo me creía la ama de la naturaleza, la ama de la montaña, la ama de la quebrada, la ama de los animales, y resultó que no. Que no eras. Que no era. De repente me dicen que tengo que ir a un colegio. Mi mamá me compró unos zapatos. Por primera vez me tocó ponerme zapatos y me los hizo poner un mes antes de entrar al colegio, que para que se me acostumbrara al pie. Los pies. Y entonces, bueno, yo calzo mucho, calzo 40. Y mis amigos me molestan y dicen: pues claro que calza 40. Si nunca le pusieron un zapato, el pie creció a su antojo. Y entonces no hubo nada que lo contuviera. Total que me pusieron ese zapato, me pusieron el uniforme. Ay, qué cosa más triste. Yo que andaba en calzones todo el día. Y llegué al colegio, Sara, y no era la única niña del mundo. Qué raro. O sea, había otras 40 niñas sentadas a mi alrededor. Del mismo tamaño. Qué cosa tan traumática. Pero bueno. Esa es una gran anécdota. Además que yo te dije que te iba a invitar a quitarte los zapatos, sí, entonces te puedes quitar los zapatos aquí para que no sufras. Bueno, la Sara de antes sufriría por si tiene las medias rotas, porque mi la de ahora no. Mi perro come muchas medias, pero bueno, no, estas están como qué bien. Bueno, decente. Bueno, y me hicieron hace poquito una intervención en un talón, entonces mira, tengo ese talón todo morado. No, y eso no es lo peor, como me duele tanto para apoyar todavía y no me han entregado la plantilla. Miren mi plantilla y miren la otra plantilla. Tuve que hacerle un hueco para que la parte que me duele saliera. Yo no te creo. Yo tuve que hacer un taconcito, miren. ¿Y usted diseñó ese elemento? Yo diseñé esa plantilla. Entonces yo digo,
cuando vaya donde el ingeniero ortopedista, que tengo cita ya casi, y vea mi plantilla, o sea, o Va a estar fascinado. No, me va a contratar, me va a decir, véngase para acá a diseñar plantillas, ¿usted qué hace escribiendo? ¿Y Usted por qué embobó. te operaron? ¿Qué pasó? Porque hay varias teorías. Una que por andar tanto tiempo descalza, Sí. durante tantos años de mi vida, pues yo eso todos los días eran cortadas. O sea, Sí. mi plan por la noche con mis hermanos, en serio, era sacarnos los chuzos que se nos habían enterrado, que nos habían enterrado en el día. Ese era el plan por la noche. Mi mamá con una pinza de depilar buscándonos los chuzos y una lupa buscándonos los chuzos. Qué risa. Pero también, claro, cortadas. Bueno, había como muchas heridas. De la Y selva. posiblemente alguna de esas heriditas empezó a anquilosar. Eso hizo una malformación arteriovenosa musculoesquelética. Cuando me dieron ese... Además que ese nombre tan complicado. No, ese nombre es espectacular, Sara, porque cuando me lo dieron, yo dije, o sea, esto tiene venas, tiene arterias, esto Descubriste. tiene músculo y tiene esqueleto. O sea, yo prácticamente tengo un feto en el talón. Entonces, mi cuñada me dijo, ¿usted no ha oído esos casos de personas que iban a ser gemelas y absorben el feto de su hermano Sí. y después, muchos años después, les encuentran ese feto anquilosado en alguna parte del cuerpo? Y a mí me pareció interesantísima esa teoría, pero interesantísima, entonces decidí adoptarla. Entonces, Ah, ok. Entonces tú tienes un feto en el talón. pero ya lo estamos Quitando. matando, lo estamos eliminando. Entonces, bueno, Ese es pero el ya. tema. Maravilloso. Yo tenía una profesora de cine que se llama Adriana Mora. Yo no sé si vos conoces a Adriana Mora. No me tocó. Y ella decía que lo mejor de los personajes eran los detalles chiquitos. Claro. Como lo que les había pasado en el pie. Su Claro. teoría de que tienen un No, feto yo en se el lo pie. digo mucho a mis alumnos del taller de escritura. Pues es que uno se acuerda de esos Sí. detalles, uno se acuerda de la persona que tenía el lunar peludo, Sí. uno se acuerda de esas pendejadas, uno de lo más normal o de lo más común no se acuerda, uno se acuerda Sí, de lo extraordinario. De lo raro. Claro. Sí. Sabes, pero yo te traje porque quiero que hablemos de tu camino, un poco construyendo a la Sara de hoy. Hablamos un poquito tras bambalinas que uno entra como a un sistema. Tú que entraste después de la selva a ponerte zapatos y hacía varios sistemas que empiezan a sentirse como muy estrechos para uno, como la metáfora de los zapatos. Pero antes de empezar la entrevista yo le prometí a mi papá, porque como ya escuchaste, el lenguaje del amor de mi papá es mandarnos tus columnas. Todos los días que publicas, él se asegura de enviarnos la imagen y decirnos que lo que escribiste, y nos comenta además como si vieron que escribió esto y dijo esto. Entonces me llamó ayer y me dijo, viste, ahora se volvió bicicleto, él ahora es un tipo que monta bicicleta, y paró en su travesía para llamarme a decir que si te podía mandar 2 preguntas. Sí. Entonces obviamente el señor pagó la universidad, me toca empezar con esas 2 preguntas. Y la primera pregunta que él me hizo es, ¿cómo es tu proceso de escritura? Si borras mucho, si dudas mucho de la idea, o si te sentás y te vas derecho con el texto. Primero decirle a tu papá, ay no, que me adopte. ¿De qué, mía? Me van a echar a mí para entrar a usted. Ay, que me encantan los hombres amorosos, porque esos y tiernos, porque eso se ha vuelto tan escaso. A mí es un sentimiento que me parece tan lindo, el de la ternura, el del cariño, sobre todo proviniendo de un hombre en una sociedad donde estuvimos mucho tiempo acostumbradas a que el hombre era el frío, era el serio, era la autoridad. Y de repente se encuentra uno un hombre que no es ni la autoridad ni le interesa hacerlo y que es abrazador. Eso me parece precioso. Listo, quedamos con la Entonces, solicitud. Sí, hay que mirar. Hay Si que estás mirar interesado, cosas. hacemos papeleo. Pero tiene un feto en el tobillo. No, en el tobillo, no en el me talón. tiene que recibir con el feto, sí. Vengo por partida doble mientras lo terminamos de eliminar. Entonces borras mucho, te vas derecho. No, yo creo que no hay ningún autor que se vaya derecho. Nadie, eso es imposible irse derecho porque escribir es un acto muy complejo. Uno cree que tiene, yo siempre le digo a mis alumnos, antes de escribir, o sea, cuando usted quiere escribir una novela, lo primero no es sentarse a escribir una novela, lo primero es sentarse a pensar. Y esa pensada, eso son 3 meses, 6 meses, hasta 1 año. Eso hay que echarle demasiada cabeza. Y luego hacer una cosa que se llama la escaleta, que eso es un término traído del cine, donde más o menos se pone en el capítulo 1 pasa esto, llega el personaje y le pasa esto. En el capítulo 2 le pasa lo otro. En el capítulo 3... Como la ruta. Exacto, como la ruta de para dónde vaya. Hay que tener muy claro el tema, el personaje, el protagonista, qué deseo tiene ese protagonista, qué conflicto tiene ese protagonista. Bueno, eso todo hay que tenerlo muy claro. Y ya cuando uno tiene claras esas cosas,
ya sí se sienta a escribir. Solo para darse cuenta de que no las tenía claras. Que era mentira. De que realmente es durante el proceso de escritura donde uno descubre para dónde va la historia, donde uno descubre hacia dónde va a llegar. Y eso es lo emocionante. A mí sería muy aburrido sentarse a escribir sabiendo exactamente todo, con lujo de detalles, para dónde va. Porque la mente es muy sorprendente, la mente lo sorprende a uno todo el tiempo y dejarse sorprender es muy rico. Y a mí eso es lo que más me gusta de escribir, como encontrarme escribiendo cosas que yo digo, ay, ¿yo de dónde saqué esto? ¿Pero esto dónde estaba? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Pero dónde estaba Sara? Estaba dentro de mí. Eso quiere decir que si yo no lo hubiera escrito, nunca hubiera salido. Y eso es lo que me gusta más, por ejemplo, de mis columnas. Que como, bueno, eso exige tremenda disciplina. Tremenda disciplina encontrar el tema semanal y hacerlo. Y yo no las hago por salir del paso. Yo en serio, les trabajo, pues les pongo mucho cariño y les pongo mucho interés. Y normalmente me siento a escribirla con el tema. Quiero hablar de esto, pero ya. Si no sé, de pronto pego una googleadita a ver como que me encuentro, pero me siento con una idea más vaga. Y hay veces cuando la termino, ese factor sorpresa, ¡jue madre, mira Además que es como una musicalidad, ¿no? Es como si algo se lo estuviera llevando a uno. Eso es demasiado hermoso, ese proceso semana tras semana me sorprende, o sea, nunca ha dejado de sorprenderme y ya llevo muchos años escribiendo y publicando, entonces me parece hermoso. Y entonces, claro, para uno saber a dónde quiere llegar hay que borrar mucho, es como devolverse del camino, no, pues estoy cerquita, pero este es este otro, no, estoy cerquita, pero igual hay que tomarlos todos, porque cada camino me lleva al camino final, entonces si no hubiera tomado los otros, no hubiera llegado nunca al final. Claro. Entonces yo, es que, ay, pero es que borrar, pero es que ese capítulo me gustó mucho, pero es que le trabajé mucho, digo, pero es que si no le hubieras trabajado, igual no hubieras llegado, había que dar ese paso. Y no lo vean también como un paso erróneo, exacto, porque es que el que empieza a escribir siente que eso son páginas perdidas y ninguna página es perdida. Hay páginas que te muestran por dónde no es, entonces listo, descartado ese camino. Y eso también es súper valioso y hay que aprender a abrazarlo, porque si no, sería un proceso muy frustrante, muy frustrante. Usted escribir y escribir y borrar y borrar y borrar. Entonces yo sí borro mucho, borro mucho, dudo mucho. Ay, me entran unos ataques de inseguridad horrorosos y entonces digo, yo no voy a ser capaz de terminar la novela, no voy a ser capaz de empezar otra novela hasta que llego a mi carrera como escritora. Y después mi novia me dice, pero si has escrito 4 novelas, o sea, no veo por qué no vas a poder escribir la cuarta, no vas a poder escribir la quinta. Y sí, tienes razón, al final uno siempre puede, es cuestión de tener paciencia, como de no apresurarse y de entender ese proceso. Entonces, como que en la medida en que más lo entiendo, como que más tranquila me siento, aunque más nunca me siento tranquila del todo, la verdad. Ahí te iba a decir que me casi te interrumpo, pero creo que también el acto de borrar es súper valiente, porque es decir, ya hice esto, pero esto no era, y pues me desprendo de esa idea, porque si no, tampoco tengo manos para seguir para que continúe. Ahí decías una cosa, y me voy a saltar, después te hago la segunda pregunta del papá, pero me hablaste de un tema que es el tema por el que te traje, y es ese miedo. La gente creería que vos, que has publicado 4 novelas, que una de esas novelas que fue con Maté a mi padre, tuvo el eco que ha tenido esa novela, pues ya te sentarías a escribir una novela como Permiso, que yo soy Sara Jaramillo Klinker, a mí no me importa nada, pero realmente esa voz de la cabeza parece que no se fuera. ¿Cómo es tu relación con esa voz de la cabeza? Mira, yo también pensé que, listo, después de la primera, después de la segunda, después de la tercera novela iba a ser más fácil. Y me he encontrado con que es más difícil. ¿Por qué? Porque digamos que yo las 2 primeras novelas, que fueron como Maté a mi padre, donde cantan las ballenas, las escribí. Pues yo no había nunca publicado, nadie sabía yo quién era, no tenía ningún contrato con ninguna editorial, no las estaba escribiendo porque las tengo que publicar y tengo que despegar mi carrera como escritora, no, las estaba escribiendo porque me había ido a hacer un máster y era parte del compromiso con el máster, entonces las estaba escribiendo en medio de una ingenuidad inmensa, inmensa, pues de esa, y de una tranquilidad muy grande, porque como eso nadie lo estaba esperando, entonces... No tenía ningún fin. Sí, exacto, pues sí, es más, para mí el solo hecho de terminarlas era ya la ganancia, para mí la ganancia era eso, yo no esperaba más de esas novelas, sino ser capaz de terminarlas y decirme a mí mismo, ¡jue madre, Sara, usted desde los 14 años quería escribir una novela, tome que se escribió 2 en ese máster, listo, yo ya con eso había quedado feliz. Entonces yo ya después de esas dije, bueno, ya la tercera, eso va a ser pilado ya después de estas 2. Y no, fue horrible, Sara.
Fue horrible, horrible. Primero porque ya no estaba en el máster, ya estaba en mi casa, sola. Yo en el máster tenía profesores, tenía compañeros que eran un grupo de apoyo, porque uno lo que hace en un máster es que va a leer y a recibir retroalimentación de los capítulos. Tenía tutores donde me iban leyendo lo que iba haciendo y me daban recomendaciones. Yo ya estaba en mi casa y estaba sola y yo no tenía a quien mostrarle lo que estaba haciendo. Y para colmo de males, había firmado un contrato gigante con Penguin Random House. Nada más y nada entonces menos. tenía una editora que me escribía, ya tenía a quien me acosara. Sara, usted hace mucho no me manda nada porque no me manda un capítulo. Y yo en esta Yo te mandaría si tuviera. Pues madre, qué cosa tan angustiosa. Fue muy angustiosa. Es más, yo esto casi nunca lo he contado, pero antes de Escrito en la piel del jaguar, que fue esa primera novela que escribí sola, yo había empezado otra y me eché 150 páginas. 150 páginas es mucho, mucho, mucho. Es una novela ya. Y no me gustaron. Y entonces otra vez desde cero, ya con esa angustia de haber tenido ese fracaso previo. Claro. No, yo estaba absolutamente paralizada y tan de malas que por esos días, como maté a mi padre, quedó finalista en el Premio Nacional de Novela. Entonces los que aún no se habían enterado de mí o no me habían oído en ninguna parte, ya como, mira esta pelada. Y los que ya me habían visto en alguna parte, pero pensaban, no, eso fue Chepa, eso fue que le sonó la flauta. De buenas, eso fue, porque es sí, bonita. exacto, One Hit Wonder. Eso es porque Héctor le ayudó, eso es porque tiene rosca, eso es porque como era periodista le abrieron puertas, eso es porque tiene amigos en el mundo editorial. Todos los que hablaban eso dijeron, ay, no, pero de pronto sí es verdad que sí escribe. Entonces leyeron la novela y sí es verdad que sí escribe. Entonces ya sentía como mayor presión. Claro. Entonces, además de esa inseguridad y de esa angustia y de esa soledad tan grande, sentía esa presión tan grande de los lectores. De cumplirte, de ser Sara Jaramillo Klinker. Sufrí un montón con esa novela, pero es que no les quiero decir cuánto sufrí. O sea, pero era un sufrimiento impresionante. Yo esos 3 años los pasé absolutamente enferma del cuello. Yo no podía girar el cuello, pero era pura tensión, era pura tensión. Y fíjese que acabé esa novela, la publiqué, es más, es la que más me gusta. De todas mis novelas, Escrito en la piel del jaguar, es la que más me gusta. Sí. Porque siento que es como la más lograda, literariamente la siento más lograda. Como maté a mi padre, yo sé, es más emotiva, gusta mucho por todo lo que significa. La quiero mucho porque fue mi primera novela, fue la que me abrió más puertas, pero literariamente a mí me gusta más Jaguar. Y usted me cree que listo, ya terminé esa, hicimos la promoción, la novela súper bien, ya la editora, bueno, ella saca su libretica, cuando ella saca su libretica, Dios mío, a mí me da una angustia porque empieza, bueno, entonces de pronto espero como un 30% de la novela para tal fecha, y yo soy como huepocha. Yo dije, bueno, pero ya logré escribir Jaguar sola, ya estoy lista para la cuarta. No, lo que he sufrido con la cuarta, el año pasado. Yo estaba tan angustiada con la novela que me dio culebrilla. Pero te han pasado demasiadas cosas en tu cuerpo. Pero mi hermano, que es médico, me decía, Sara, pero culebrilla le da a los viejitos, le da a las personas que están en un hospital desahuciados, porque eso significa que tienen las defensas bajijitas. Y usted estaba un poco desahuciada. A pesar de todos los males que he contado, yo he sido muy aliviada. Qué bueno. En serio, he sido muy aliviada. Yo nunca he ido a urgencias. Yo lo vine a consultar con lo del talón. Yo ni siquiera sabía cuál era mi IPS. No tenía ni idea. No sabía cuál era el mecanismo para pedir una cita. Yo no sabía nada. Yo nunca había ido al médico. Nunca. Y resultaste con culebrilla. Y entonces mi hermano era, pero usted cómo es de aliviada, cómo es de sana. Él no entendía. Me decía, ¿usted qué le pasó? Le dije, me pasó una novela. Estoy muy angustiada, estaba muy angustiada. Entonces, ¿y qué es lo que te angustia, Dari? Me angustia, no sé, tantas cosas, porque es que los trabajos creativos son la cagada. No, y muchas gracias, este fue el podcast. Porque es que mira, por ejemplo, yo pongo mucho este ejemplo, un carpintero hace una silla. Listo, la primera vez puede que le quede chueca, la segunda vez le queda más bien decentica, la tercera vez le queda perfecta, y de ahí en adelante ya tiene el molde, ya la sabe hacer, todas le van a quedar buenas. Pero usted en los trabajos creativos, usted nunca puede estar segura de que lo siguiente que haga va a ser igual o mejor que lo anterior. Nunca, nadie te da esa tranquilidad, no la venden en ninguna parte, no importa cuánto éxito hayas tenido, no importa, nada de eso importa.
siempre vas a arrancar desde cero en el próximo proyecto. Y eso angustia mucho, porque entonces yo digo, ay, yo ya tengo lectores, ¿cómo los voy a defraudar? Yo ya tengo un contrato, ¿cómo lo voy a...? La editora me van a quitar el contrato. Ay, ya me dieron un anticipo. Esos anticipos son lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Ya me dieron un anticipo y ya me lo gasté. O sea, no puedo no hacer la novela. Ya me tocó. Entonces, siento mucha presión y todo el mundo, que es como los que tienen, pues supongo que es como las que tienen un hijo, ay, ¿para cuándo la parejita? A mí cada que me dicen, ¿para cuándo la próxima novela? Pero ya te escribí 3, ya te escribí 3. Dios mío, la gente creo que eso es como hacer chorizos, ¿sí? Ay, no como tanto. hacer sillas. Entonces, mira, cada vez se vuelve más difícil porque cada vez hay más presión. Pues y cada vez sos más Sara Jaramillo Klink. Y entonces hay más presión, entonces hay más gente esperando la novela, entonces eso me angustia mucho. Pero mira, yo me quejo mucho de esto, pero en el fondo he pensado mucho en esa inseguridad que me genera, mucho he pensado y le he analizado y yo llegué a la conclusión de que esa inseguridad es buena. Pues esa inseguridad tiene algo bueno y es que el día que yo me la crea, ay no, yo ya estoy montada en esto, yo ya tengo este potro domado, yo ya tengo asegurado mi futuro. El día en que yo me crea eso, voy a escribir una mierda de novela. No va a tener exigencia. Claro, entonces yo también siento que esa inseguridad es lo que me hace mantener la guardia, me hace preocuparme más, me hace dedicarle más tiempo. Escribo un borrador, no, lo puedo hacer mejor, escribo otro, no, lo puedo hacer mejor, escribo otro, no, lo puedo hacer mejor. Y la editora, ya, démelo. Y yo, no, espere, yo escribo otro. Devuélvamelo. Sí. No, eso es muy teso, pero... digamos que cada vez entiendo más eso y desde como que entendí el beneficio de la inseguridad, creo que bueno. Hiciste las paces. Sí, pues digamos que no del todo porque uno sufre, yo claro. Hola, soy la voz de tu conciencia. Mentiras, soy Sara interrumpiendo a Sara para decirte que esa Sara y esta Sara, que somos las mismas, tenemos una masterclass virtual para contarte paso a paso y tema por tema cómo construir y contar mejor tu cuento. Te dejé el link en la descripción de este episodio para que vayas y te la chismosees. Ahora sí, voy a devolverle el micrófono a la otra Sara. Porfa, salúdamela. Yo creo que también tiene que ver como con el justo medio, que yo no sé la gente que logra el justo medio, cómo nació, con qué la crearon. Yo tampoco entiendo cómo es el justo medio, pero creo que con esto tiene que ver por ahí. Es como... si yo logro que esa inseguridad se me vuelva motivador, se me vuelva motor, súper, pero si yo hago que la inseguridad, pues no sé, imagínate ese nivel de inseguridad te hubiera también impedido publicar, que vos contabas, alguna vez te escuché diciendo que la novela la empezaste como a mostrar porque algún amigo la leyó en la mesa del comedor, que vos la habías dejado porque al trabajo de la universidad, como que también esa inseguridad hubiera podido crear... una Sara Jaramillo incapaz de publicar su primera novela porque se hubiera quedado en borrador eternamente y también esa inseguridad llevada a ese otro extremo acaba con el proyecto. Mira, Sara, yo ahora pues que estoy como tan metida en la docencia, tengo alumnos que yo me los encuentro curso tras curso y hay gente muy buena. Y hay gente que hasta repite el taller. Yo, pero usted ya repite, me dijo, no importa, yo lo quiero volver a hacer. Y después abro algún grupo para la gente de España y lo veo apuntado en la gente de España. Y entonces le digo, bueno, y entonces, ¿cuándo vas a hacer algo con esos textos? No, me voy a meter a un laboratorio de novela y después hace el laboratorio. Y yo, bueno, ¿para cuándo vas a empezar a escribir? No, me voy a escribir al curso de novela 1 y hacen novela 1. No, me voy a escribir a novela 2. Y yo soy como... pero empezá. Me dice, pero es que yo todavía no me siento bien para empezar. Yo le digo, pues te tengo una mala noticia. Nunca se va a sentir bien para empezar. Usted nunca se va a sentir preparado, usted nunca se va a sentir listo. Y la única manera de comprobarlo, si está listo o no, es sentándose a escribir. Uh-huh. No haga más cursos, no rodee más ese tema porque... es que hay que enfrentarlo, hay que sentarse y hacerlo. En estos días fue el lanzamiento de la novela de una conocida. Y ella ya es una mujer de casi 60 años. Y escribe súper bien y toda la vida ha querido escribir. Te digo, y estudió como todas las carreras alrededor de la escritura, que filología, que edición, que estudió hasta encuadernación de libros. O sea, era todo como por los laditos, era todo... y hacía ahí tallercitos, pero no escribía.
no escribía porque no se sentía, y yo la veía en ese lanzamiento, a sus 60 años, publicando su primer libro, y yo decía, esta pude haber sido yo, si no me meto de frente a escribir, me hubiera quedado bordeando, porque sí que coqueteé mucho con la idea. Yo me acuerdo que todos los años, bueno, aquí no había mucho donde hacer algo centrado en la escritura. Mira que yo estudié periodismo, era porque quería escribir, pero el periodismo no es para escribir. Te da ciertas herramientas, pero no es para escribir. Y después me acuerdo que coqueteé un montón con la idea de hacer el máster de AFIT de hermenéutica literaria. Sí. Todos los años pedía información. Todos, sin excepción. Yo creo que a mí ya me conocían. Yo pedía información. La Lola. Y nunca lo hacía. Y después, ¿será que estudio filología? Y pedía información. ¿Será que estudio literatura latinoamericana? Y pedía información. Y así me la pasaba todos los años. Mira, como bordeando sin llegar al tema. Entonces, afortunadamente, yo me había puesto un deadline. Porque es que si uno no tiene una fecha límite como para los proyectos que son importantes para uno, eso jamás se hace. Sí. Eso hay que ponerse una fecha. Y ojo, respetarla. O sea, si su plan es mochilearse el mundo, diga, en el 2026, en marzo de 2026, empiezo mi viaje por el mundo. Y listo, ya sabe que tiene 2 añitos para ahorrar y para organizar su viaje. Entonces, mi fecha límite eran como los 40 años. Entonces, ¿pero desde qué edad supiste como, dice, pucha, yo quisiera escribir un libro? No, desde los 14 años. Okay. ¿Y el primero lo escribiste a los 40? Años. El primero lo escribí a los... No, yo había escrito muchos antes, pero sí. eran como muy fallidos, pues eran muy malos, yo no tenía ni idea qué estaba haciendo. Y eso hay que hacerlo, escribir cosas malas, eso hay que hacerlo. A mí muchas chicas veinteañeras se me arriman, ay, es que yo quiero estudiar literatura, yo quiero escribir. Le digo, sí, escriba, ¿será que me meto a hacer un máster? Y yo, no, escriba y viva, porque si no vive no va a tener de qué escribir. Y si no escribe ya lo malo, uno tiene que sacar lo malo a los 20, porque nadie escribe bien a los 20, nadie. Entonces, digamos que tuve como muchos intentos fallidos. Pero no del libro, pues, sino como cuentos y cosas. No, yo empecé varias novelas. Yo todos los años empezaba una novela. Como Isabel Allende. Y escribía como 20 páginas, 25 páginas, y a mí se me morían todas las novelas. Sí. Yo decía... ¿Y te acuerdas de la primera? No. ¿Cuál es la primera de la que te acuerdas? No, es que escribí muchas. Era como intentos así como microproyectos. Ni siquiera llegaban a tener títulos. Yo empezaba como a escribir, pero sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo. Yo decía, yo sé que yo puedo escribir, porque yo ya trabajaba como periodista, escribía, mis textos pues funcionaban, pero es que la narrativa es otra cosa, la ficción es otra cosa, es muy distinta. Entonces yo decía, yo sé que puedo escribir, pero a mí hay herramientas que me están faltando, hay cosas que yo no sé. Entonces tenía como muy claro que tenía que hacer un máster, que tenía que prepararme. Sí, llenarte de herramientas. Entonces empecé en ese bucle de que cuando tenía plata era porque estaba trabajando, entonces no tenía tiempo para el máster, y cuando tenía tiempo para el máster significaba que no estaba trabajando, entonces no tenía plata. Y entonces así pasaban los años, y yo... Sí, me acuerdo todos los 31 de diciembre que uno se pone para el año entrante, yo decía... Voy a escribir la novela, voy a buscar el máster, y no lo lograba. Y ya como a los 37, ya sí dije, ya sí me tocó. O sea, ya veo los 40, los veo en el horizonte. Y a ver la novela, pero si yo lo tenía tan claro desde los 14 años, yo me estoy traicionando, yo me daba tan duro con eso, me sentía tan traidora. Como es de berraco tener claro lo que uno quiere en la vida. Para mí, el significado de éxito es darse cuenta uno qué quiere en la vida y para qué sirve. Y yo me di cuenta muy rápido. Y voy a cumplir 40 y no he hecho nada por eso. Entonces, ahí ya sí como que me asusté. Ya dije, ¡jue madre! Ya, o sea, uno escribe una novela en 3 años, o sea, yo ya estoy cogida del tiempo. Soy justica. Sí, estoy muy ajustada. Vamos a hacer ese máster. Y era el momento en que más como afincada estaba en la vida. Tenía mi empresa, vivía con mi novio. Sí, estaba muy acomodada, estaba muy cómoda, me iba muy bien en mi empresa, estaba muy cómoda, estaba extremadamente cómoda aquí. Y bueno, y entonces un máster, 2 años, significaba incomodarse, irme para otro país. Después me puse a echar cuentas, fue madre, aquí se me van a ir todos los ahorros. Y todo el mundo me decía, ¿pero te vas a ir a hacer un máster en qué? En narrativa. ¿Pero y eso para qué? Y yo, para nada, voy a ir a hacer un máster que no sirve para nada.
Eso decía yo, porque es que el significado de máster para mucha gente aquí es, voy a hacer un máster porque quiero un mejor empleo, porque quiero ascender en mi trabajo, porque, bueno, porque quiero algo, y ese algo normalmente es económico, pero no hacer un máster para escribir. ¿Eso para qué diablos me iba a servir? Para absolutamente nada. Pero lo quería hacer, yo no lo estaba eligiendo porque quería ganar más plata ni porque quería otro trabajo, igual yo ya era independiente y tenía mi empresa, lo quería hacer porque me quería dar el gusto. Entonces, listo, me apunté, pasé, me fui, dejé todo, las mascotas, mi novio, yo te acompaño, y yo, usted en bobo, pero a usted no lo estamos invitando, o sea, amiguito. este plan, no se me ocurre un momento en mi vida que necesite estar más sola que haciendo un máster de escritura. Y uno viviendo en Madrid con el novio, decime yo a qué hora voy a escribir. Decime yo a qué hora voy a escribir. No, usted se queda aquí, yo me voy. 2 años. Y bueno, él es muy alcahueta, yo a él siempre le digo, siempre digo que él cree en mí más de lo que yo misma creo. Y él, claro, nosotros llevábamos muchos años y veía todos los años dándome látigo por no estar cumpliendo ese sueño y muerta de ganas de hacerlo sin hacerlo. Entonces ya cuando me vio como que cogí el impulso, pues él me dio la patadita final. Entonces toda objeción que yo ponía, ay, pero es que, ¿qué hago con esto? Esto hacemos. Ay, pero es que la plata yo le presto, pero es que yo se lo regalo. Bueno, ay, que la matrícula, juepucha, es que este vale más que los otros, yo le doy la mitad de la matrícula, o sea, todo me lo solucionó. Y yo me fui sin él, dejé las mascotas, lo dejé a él, dejé la empresa, dejé mi mamá. Para mí dejar mi mamá es una cosa inmensa, pues porque yo soy muy apegada a ella. Y bueno, y siento pues que estos últimos años los tengo que aprovechar mucho porque yo no sé hasta cuándo me va a durar la mamá. O sea, nunca dejaste de tener miedo, te fuiste con miedo. Claro que me fui con miedo. Y fuera de eso, llego yo a clase y todos súper tesos. Todos ya habían publicado un libro o habían hecho otro máster. Me di cuenta de que yo no era la más vieja. Es más, estaba incluso por debajo del promedio. Todos ya eran jubilados, habían esperado toda su vida para cumplir su sueño. Y yo decía, bueno, no, yo todavía estoy a tiempo. Y también me di cuenta de que la más chiquita, por ejemplo, que tenía 24 años, desaprovechó todo el máster. Claro. Y yo decía, esta pelada no le ha pasado nada en la vida, es que no tiene de qué escribir. Y escribía muy bien, pues no tiene de qué escribir. Entonces agradecí mucho no haberlo hecho tampoco. Creo que fue, o sea, no pudo ser en un momento más exacto. Increíble. Sí. Y durante el tiempo en el máster, o sea, ¿hubo algún momento donde dice, listo, yo ya... o ha habido, no en el máster, sino después, o siempre, como cuál es el momento donde más te ataca ese síndrome del impostor? Cuando estás creando, cuando no estás creando, cuando te sentís más lista, cuando te sentís menos. ¿Has identificado en qué momento se siente más bienvenido? Siempre. Vive conmigo, somos roommates. Si no estoy creando, porque no estoy creando, y si estoy creando, porque estoy creando. Mira, yo cuando llegué al máster me pasó algo muy particular, y es que, como te dije, todos eran súper tesos, pues todos, en serio, muchos habían publicado ya libros, habían hecho ya cosas alusivas a la narrativa. Yo no había hecho nada, ni había publicado nunca nada. Y yo dije, ay, güey, madre, yo la embarré. Ay, no, yo la embarré, voy a ser la mala del grupo. Ser la mala del grupo, uno se lo aguanta en un tallercito cortico, pero 2 años, uno 2 años siendo la mala del grupo. Parce, esto yo no voy a poder superar esto, y yo toda la plata que me estoy gastando aquí, entonces y al novio, al perro. Todo lo que renuncié, y para que resultó que va a ser soy la mala del grupo. Bueno, entonces al principio sufrí mucho por eso. Sí. Luego, como uno tiene que leer los textos en público, entonces yo empecé a oír lo que mis compañeros leían y en un momento dado dije, yo no soy la mala. Hay otro. Es más, allá dan una beca al mejor. Yo tengo con qué ganarme esa beca. Sí. Y yo como estoy de mal de plata, yo me voy a matar. Yo me voy a matar por esa hijo de madre beca. En serio, yo me estoy gastando toda mi plata aquí, yo me voy a matar por esa beca. Así sea para librarlo de la matrícula. Y esa fue una motivación muy grande, Sara. Yo literal me maté por esa beca, pero vos no te imaginas, yo parecía obsesionada, yo parecía enferma, yo no quería salir, yo no quería comer, yo estaba obsesionada, encerrada en ese pisito, escribiendo todo el día, toda la noche. Ese piso no tenía calefacción. La pasé súper mal. Antes de mudarme, ¿sabes? En España el problema de los ocupas. Antes de mudarme me escribió la dueña diciendo,
Se me metieron los ocupas al apartamento. Imagínate con lo que es conseguir un piso en septiembre en Madrid. O sea, eso es más o menos imposible. Yo, Dios mío, así sea en una carpa, me voy a dormir al Parque del Retiro. Pero yo me voy porque Ganar me voy. esa beca. Listo, ella logró negociar, pues les tuvo que dar plata a los ocupas, porque allá el gobierno no hace nada por sacar a esa gente. Total, que me dijo, ya el apartamento lo recuperé, pero se me robaron todo. Ay. Yo le dije, no importa, yo me voy para allá. Sara, ¿usted cree que yo dormía en una colchoneta? No había una silla donde sentarse, no había una mesa. Yo mi primer texto lo escribí sentada en el suelo. Sentada en el suelo. Y después cuando empezó el invierno era como, esto está más frío de lo que yo había presupuestado. Entonces todo el día era acostada escribiendo. Yo por eso escribo acostada hoy en día. Acostada, me acostumbré a escribir acostada, porque claro, acostada me podía poner todas las cobijas encima. ¿Y escribes en computador? Sí, en el computador. No, donde yo escribía a mano, yo no entiendo mi letra. No entiendo mi letra. Y yo no sé ni para qué cargo libreta. Cargo libreta para todos lados. Y después soy como, mira, yo que escribí aquí, vos entendés, yo que escribí aquí, lo acabo de escribir, no tengo ni idea qué decía ahí. Sí, está difícil. Y entonces, bueno, y entonces yo muerta del frío, entonces acostada todo el día, pero yo no quería dejar de escribir. Entonces un día me empezó a doler la espalda, porque yo he sufrido mucho de la espalda, pero estaba muy bien. Pero claro, estar todo el día acostada me empezó a doler y dije, ay, me voy a comprar una silla reclinomática en el Corte Inglés. Yo me soñaba las sillas reclinomáticas que se suben, se bajan, se mueven, bueno. Llegué al Corte Inglés y las sillas reclinomáticas valían como 1.000 euros. Y yo, bueno, no, tal vez no sea buena idea. Tal vez una maquita. Me compré una silla soleadora. Me valió 24 euros. Es que no me olvida. 24 euros. Entonces, Sara, ojo pues a esto. Ojo pues. Cogía... y me compré un sleeping bag que me valió 10 euros. Entonces alguien un día me dijo, vea, lo mejor para combatir el frío es caliente agua en una ollita y la mete en una botella vacía de Coca-Cola. Entonces, usted con esa botella, yo era con una botella ferrada. Entonces, para ponerme a escribir, ponía mi silla soleadora, me enfundaba en el sleeping bag, tuve hasta aquí cerrado el cierre. El glamour del escritor. Sí. Metía la botella con agua caliente para que los pies me quedaran calienticos, porque mi principal problema eran los pies que no se me calentaban con nada, entonces quedaban ahí con la botella. Me compré unos guantecitos de esos mitones que tienen los deditos sueltos. Entonces, o sea, eras de los sobrevivientes de los Andes. Total. Ojo. Conseguí una mesa de planchar, entonces la ponía así. Cada cosa que decís se pone feo. La mesa de planchar, entonces ya tenía, ahí ponía el computador, ¿viste? Pero era tal el montaje para yo escribir sin frío. Yo escribía todo el día, yo no me paraba ni al baño. A mí me cogieron las 8 de la noche y yo era como, parce, yo no he almorzado. Y me rendí un montón. Entonces la gente me dice, ¿cómo escribo 2 novelas? Y yo así, no, venga, entonces a decir usted, ay, no me hacen las tareas de clase, ay, es que tenía dolor de garganta. Y tienen silla reclinomática los hijueputas y no hacen las Claro, y tareas. calefacción. ¿Y quién les haga el almuerzo? Que no escribí la tarea porque, ay, tenía dolor de estómago, ay, tenía cólico, ay, que mi hijo estaba en clase de karate. Yo, no me jodas, que yo escribí 2 novelas en una silla playera. Sí. ¿Y es real? Es real. Entonces, bueno, síndrome del impostor terminó en que se me pasó un poquito porque me gané finalmente ese hijo de madre beca. Parce, el día ahorita que hablaste de Rosa Montero, ese día estábamos en un taller con Rosa Montero. Y cuando dijeron mi nombre, mi imagen más vívida de ese día es ver a Rosa Montero aplaudiendo. ¡Me muero! Yo decía, Rosa Montero, no tiene ni puta idea quién soy yo, pero me está aplaudiendo, me está aplaudiendo. Bueno, mira, ganarme esa beca, Sara, para mí fue súper grande, no solo por la plata, sino porque yo me acuerdo que a raíz de eso yo escribí un texto. Yo siempre he sido como muy activa en mis redes sociales y escribo de manera muy autobiográfica. Eso es como mi diario, yo escribo ahí todo lo que me pasa. Y yo a raíz de esa beca escribí un texto que se llamaba Yo también fui bruta. Y yo también fui bruta se refería a que yo en el colegio me creí bruta todo el colegio. Porque a mí, yo soy muy nerda. Yo no, pues sería muy injusto calificarme de bruta. Yo nunca perdí una materia. Pero a mí solo me interesaba español, a mí solo me interesaba deportes y español.
A mí no me interesaba nada más en la vida. Entonces yo matemática tenía que estudiar un montón. Yo nunca perdí matemática, pero tenía que estudiar mucho. Y estudiaba mucho, mucho, mucho. Es que yo soy muy nerda, yo soy extremadamente nerda. Porque yo veía a mi mamá en ese momento, ay, tan encartada, recién viuda, con 5 muchachitos. Yo decía, ¿yo cómo le voy a agregar a la mamá otra preocupación más? Yo no puedo perder el año, a mí no me puede ir mal. Entonces yo me esforzaba mucho, ni siquiera por mí, por ella. Y tenía como un sentido ya de la responsabilidad todo exacerbado por todo lo que nos había pasado a raíz de la muerte del papá. Entonces yo estudiaba un montón, pero yo nunca hice la bandera. A mí no, cuando daban, ay, qué cosas horribles que hacían antes en los 5 primeros puestos de clase, parce, en los colegios. Pero a vos te aplaudió Rosa Montero, yo no necesitas llevar ninguna bandera. Qué hijo de madres, a mí me aplaudió Rosa Montero y nunca hice la bandera. Ah, tener la patena era patena? otro honor reservado ¿Y solo qué era para la patena? La patena, eso que le ponen cuando uno comulga en misa. Vos ves que siempre hay... Y ese era un honor. Era un honor tener la patena, que la monja dijera, usted tiene la patena hoy en la misa. ¡Jue madre! Eso era, pues, mejor dicho, eso era lo máximo. Y no te tocó la patena. Yo nunca tuve la patena. Y con el agravante de que mi mejor amiga sí era, o sea, era descollante. Uno siempre se ganaba todo, siempre tenía la patena, siempre izaba la bandera, siempre que iba a alguna visita importante al colegio, no, María Laida lo recibe, o sea, era una cosa horrible. Y yo cuando tenía problemas para hacer mis ejercicios de Baldor, las llamaba, y yo, María, no me da el ejercicio 53 de la página 205, y María se sentaba y por teléfono hacíamos el ejercicio juntas. Entonces, bueno, yo me creía bruta por eso, porque yo sentía que tenía que estudiar mucho versus María Laida Tamayo, que no tenía que estudiar un carajo. Y entonces, para mí ganarse esa beca era como... Ay, no, yo no era bruta. Brutos en el colegio, que no vieron. Ellos. Después hice, y eso lo puse en el texto, hice una cuenta de cuántos profesores tuve yo en el colegio y cuántos profesores tuve en la universidad. Sara, hubo más de 40 profesores que pasaron por mi vida. 40 profesores. Y nadie dijo, usted es buenísima para escribir, a pesar de que todos mis cuadernos, en todos los bordecitos había escritos, mis diarios eran así de gordos, yo todo el día me la pasaba escribiendo, todo el día me la pasaba leyendo, y a ningún profesor se le ocurrió decir, vení, a vos te gusta escribir, vení, te recomiendo esto, vení, hagamos este ejercicio, vení, yo te leo, muéstrame tus textos. Nadie se le ocurrió. Entonces, claro, yo pensaba que era bruta o que era del montón. Es que los del montón es la cagada, porque al que es muy bueno, todo el mundo le presta atención. Ay, porque es muy bueno y este nos va a hacer quedar bien al colegio. Y el que es muy malo, todo el mundo le presta atención porque ahí empujémoslo un poquito que está muy... Pero los del montón, claro. ¿Quién se fija en los del montón? Y son la mayoría. Nadie se fija. Claro, los del montón somos todos. Entonces, listo, digamos que ganarme esa beca fue como, ay, bueno, ya no soy tan bruta y me ayudó a combatir un poco el síndrome del impostor. Como el segundo año ya los profesores eran como, ellos ya le prestaban más atención al que se ganaba la beca, como, a ver qué escribió Sara, entonces ya sentía como cierto prestigio, del que nunca había gozado. Pero este era un prestigio en algo que a mí me gustaba, entonces para mí era más importante. Y me había aplaudido Rosa Montero. Sí, que además. Y entonces, listo, eso se me calmó mucho hasta que publiqué la primera novela, y que fue Como maté a mi padre. Pero yo decía, eso es una editorial independiente, es tan chiquitita, eso pues lo va a leer mi familia, mis amigos, y no, está bien, yo no espero que pase más con esa novela, me doy por bien servida incluso que me la hayan publicado. Cuando al mes de haberla lanzado, a mí me llamó la editora Alexandra y me dijo, usted no va a creer lo que está pasando. Le dije, ¿qué está pasando? Ese fue un error de ortografía. Me dijo, no, se agotó la primera edición. Yo en ese momento entré en pánico. Dije, parce, esto no lo está leyendo mi familia y mis amigos. Mi familia no hubiera comprado todo y eso. Mi familia y mis amigos era porque hay que empezar, comprémosle la novelita a Sara, todo lo que hizo, todo lo que ha hecho. El sleeping todo bag. Lo que ha culequeado con la novela, pues por lo menos comprémosela. Entonces ahí, y Alex, y yo le dije, es que cada cuánto se agotan, y me dijo, pues por ahí cada año, o sea, el tiraje que hacemos normalmente dura un año. De ahí entramos a pandemia y yo dije, bueno, ya eso en pandemia, tan de malas yo publico la novela y entramos a pandemia, es que eso no me pasa a mí. Y empezó la pandemia y al mes se acabó la segunda edición, y a los 2 meses la tercera edición, y a los 6 meses la cuarta edición, y ahí me di cuenta que sí lo estaban leyendo.
Y me entró otra vez el síndrome de la impostora. No, van a pensar que esto fue chepa. ¿Yo qué voy a hacer para la segunda novela? Yo ya había, Neas, firmé el contrato con Penguin Random House, me compró esa. Y pues esa para el resto del mundo, porque aquí no se puede publicar esa edición de Lumen. Me compró esa y me compró Ballenas. Y me entra a mí la angustia con Ballenas. Ay, no, pero Ballenas sí es buena, pero sí es tan buena. Pero yo, ¿por qué firmé ese contrato? Pero yo, ¿por qué recibí el anticipo? Dios mío, donde la gente, bueno, todos los síntomas del síndrome del impostor. Sufrí un montón el día que se publicó Ballenas. Y sobre todo tenía mucho susto, pues porque ya el éxito de Cómo maté a mi padre había sido una cosa muy arrolladora. Y yo decía, la gente está esperando otro Cómo maté a mi padre. Y yo no voy a escribir otro Cómo maté a mi padre, yo ya escribí ese libro, no voy a volver a escribir. Ya hay uno y ya lo conté. Claro, ya el otro es siendo muy igual, es muy distinto. La gente cómo lo va a recibir, bueno, y fuera de eso ya era en España, porque mi contrato fue con España, entonces no solo era lidiar con la gente de aquí, sino lidiar con la gente de España. Sara, yo estaba aterrorizada, a mí no me acuerdo el día, no se me olvida el día que se me lanzó ese libro, me estaba volviendo de la costa y yo era pendiente del celular esperando las críticas negativas, o sea, de ese tamaño. De ese tamaño, o sea, padecí ese viaje, me acuerdo de ese viaje con especial interés porque en serio estaba padeciendo las críticas negativas, estaba padeciendo, esperando las críticas negativas. Sí, no se va, es literalmente un compañero para siempre. Y las críticas eran buenas, yo decidí no volver a mirar Goodreads, mi novio sí era muy obsesivo con eso. Mi novio me decía, no, el libro va súper bien, está por encima de 4, todos sus libros están por encima de 4, deje de sufrir, deje de ser boba. Y uno nunca deja de sufrir. Ni deja de ser boba. Y para poner el último ejemplo de impostora, Sara, ¿yo cuántos eventos hago? Yo hago muchos eventos. Muchos. Y en todos pienso que no va a llegar nadie. Explícame eso. Y yo voy muerta del susto al evento. Ay, no, ¿por qué elegimos este sitio tan grande? Debimos buscar una librería que es más chiquita, más manejable, que se llene más fácil, juepucha, y sufro y me angustio. Y llego y siempre hay fila y siempre hay gente. Y no se me quita esa pendejada. No se me quita esa pendejada. Tremendo. Explícame eso, porque yo no lo entiendo. No, ojalá yo te pudiera explicar, me pasa exactamente lo mismo. Yo creo, es que por eso te digo que yo creo que es una cosa que uno tiene que aprender, es como a trabajar con ella. Es como la gente que, no sé, nació sin un ojo y aprende a ver solo por un ojo, o sin ojos y aprende a ver de otras formas, o sentir la vida de otras formas. Yo creo que el que se dedique a trabajos creativos tiene que aprender a trabajar con esa voz, porque la voz no se va. Qué cosa tan jodida. Sí, lo peor. Sí. Pues vos lo dijiste al principio, el trabajo creativo es la cagada porque tiene ese costo, Saris, bueno, para cerrar, la última pregunta de mi papá, porque si no, acuérdate que dejo de ser su hija favorita, que nunca ha sido, es mi primera vez, me siento muy feliz. Y él me preguntaba que si vos crees que todo lo que uno vive lo tiene que vivir, o hay cosas que uno se podría saltar. Si vos volvieras a vivir, ¿eliminarías escenas o crees que todo hace parte de esa historia? Ay, no, yo creo que todo aporta. Incluso las cosas malas es lo que más aporta. Las cosas malas aportan mucho, lo que pasa es que hay que aprender y eso cuesta un montón, no. Hay que aprender a encontrarles, sí, la enseñanza, mentiras, pero sí hay cosas muy cagadas gratuitas, pero la mayoría funciona. Sí, pero hablando de las cosas como grandes de la vida, a mí todas me han enseñado mucho. Mira, a mí lo peor que me ha pasado, por ejemplo, fue la muerte del papá. Pues si me pusieran a elegir, yo elegiría 1000 veces que no lo hubieran matado. Pero bueno, eso no va a pasar y él no va a regresar. Entonces le doy la vuelta y miro y yo, pero es que eso fue lo que me impulsó a escribir ese libro. Ese libro fue el que me hizo, el que me abrió todas las puertas. Pues finalmente fue él. Y al principio mucha gente me decía que esto me jodía un montón. Yo después de ese esfuerzo, después de escribir en la silla playera, yo los escupo, qué rabia. Ay, pero qué suerte la tuya, haber publicado tan rápido. ¿No será tu papá en el cielo moviendo hilos? Y yo era como, a ver. Permíteme, te muestro la foto de la silla playera. ¿Cuál que el papá? Yo me he esforzado un montón, pero ¿por qué van a decir que el papá me movió hilos? ¿Es que ustedes creen que él bajó un chorro así creativo? No, yo trabajé mucho por esto, yo me esforcé mucho por esto, yo dediqué mucho tiempo, dediqué mucha energía, dediqué mucho esfuerzo, dediqué mucho dinero a esto. ¿Cómo me van a decir que fue el papá? Esto me jodía un montón. Claro. Me jodía un montón.
Pero bueno, ya reconciliándome con esa idea, superando esa idea, pues pienso que no directamente lo hizo él, pero su ausencia hizo que eso ocurriera, Sara. El día que celebramos en el Metropolitano los 5 años de cómo maté a mi padre, yo me acuerdo que yo los días previos había estado como, ay, no sé, es que últimamente me he vuelto toda mística, yo no era así. ¡Ayúdenme! Parpadea 2 veces si necesitas que te salvemos Parce, del misticismo. yo no era así, yo era la persona más escéptica del mundo, yo soy atea, yo no creía en nada, yo me había vuelto una absoluta amargada, pero una absoluta, te digo, no creía en nada, en nada, en nada, en nada, en nada, en nada. Pero en los últimos años, no sé, me empecé como a interesar por el análisis de los sueños, me empecé a interesar por los sueños lúcidos, me empecé a interesar por los hongos, bueno, me empecé a interesar por un montón de cosas y me han hecho como replantearme, y no es que sea creyente ya de todo, pero yo sí creo que uno necesita magia en la vida, uno sí necesita magia. Entonces los días antes del evento yo me acuerdo que yo le decía, ay papi, mándame una señal, por favor, y nada, que llegaban señales. No aparecía nada. Eso no llegaban señales. Me acuerdo que por esos días había hecho una toma de hongos con el único objetivo de facilitar la comunicación con él para recibir la señal. Y no. Y yo todos los hongos invocándolo, nunca apareció. Y entonces yo más frustrada. Y cuando me acuerdo, es que no se me olvida, cuando llegué ese día al Metropolitano, yo estaba pues allá en el backstage organizando todo, apenas yo salí, me asomé por un ladito y vi esa gente. Y vi eso lleno, pero es que no cabía un alma. Yo decía, yo pidiendo una señal, esta es la señal. Esta es la señal. Yo sí soy imbécil buscando señales donde no la están. Lo que pasa es que hay que aprender a ver las señales. Ese fue mi aprendizaje. Qué hermoso. Hay que aprenderlas a ver, sí. Sí, qué lindo. Además, yo estaba en el teatro súper lleno. Yo me acuerdo cuando saliste, que eras como... Ay, no, eso fue... Sí. Y qué hermoso también, porque mira que parte del regalo del síndrome del impostor, y lo dijiste, es haber salido a ese teatro y todavía sorprenderte, porque si no lo tuvieras, saldrías y sería como, ay, hola, gracias por venir a todos, que les vaya muy bien. Sí, pero había sorpresa justo por eso. Sí. Bueno, Daris, para cerrar y poder devolverte a tu vida de finca y tranquilidad y jubilación y escritura de novela, vamos a hacer un ejercicio, se llama La Última Neurona. Entonces, como vos sos escritora, ¿cierto? Has escrito 3 novelas, 4 novelas, ¿cuántas van ya? Tengo 3 publicadas y la 4ª ya la escribí, pero ya terminando, la estamos corrigiendo. Entonces 4, ya podemos decir que 4. Sí, ya está escrito, sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio, y es que vamos a pensar como si el síndrome del impostor fuera un personaje. Entonces, ¿vos cómo te imaginas que sería el personaje? Ese personaje sería... Ay, sería un ser horrible con una voz toda punzante. Sí, sería un ser muy incómodo. Y con una voz de esas chillonas que lo molesta, que se le clavan a uno en el oído, hijo de madre, y uno no se la puede... Un mosquito de noche. Sí, un zancudo, sí, con una voz así. Entonces, el señor zancudo, vamos a usar este juego que se llama 1-7, tiene principios, ilustraciones y finales. Vamos a usar un principio, yo te voy a sacar las cartas de principio, te traje 4 opciones. Y la idea es que con este principio vos vas a escribir un párrafo cortico de ese personaje con ese principio. Entonces, por ejemplo, hay un principio que dice, las hojas de los árboles empezaban a caer. Entonces vos puedes poner, las hojas de los árboles empezaban a caer cuando me encontré al mosquito horrible, el síndrome, pues sí, ya, no te tengo que explicar eso, pues he escrito 4 novelas, pero como para que la gente sepa qué vamos a hacer. Escoge uno. Listo. ¿Qué dice? El tipo se sentó en un banco. Listo. El tipo se sentó en un banco y un mosquito empezó a zumbarle en la oreja. Y el tipo, tratando de acallar el mosquito, no hacía sino pegarse cachetadas. ¿Sigo? Sí. Y en esas pasaba un policía y pensó que el tipo estaba esquizofrénico. Entonces se lo llevó para la estación de policía y lo encerró en una celda. Pero el tipo seguía oyendo al mosquito. Claro, y el mosquito lo tenía estripado en la mano, pero el tipo seguía oyendo al mosquito a pesar de que estaba en la selva. Entonces el policía dijo, no, hay que enviarlo definitivamente a un psiquiátrico porque él sigue oyendo el mosquito, a pesar de que el mosquito sigue ahí. El tipo se trataba hasta de cortar la mano, el tipo se echaba estropado en la mano y el tipo seguía oyendo al mosquito. Entonces llegó al
Psiquiátrico. Llegó al hospital psiquiátrico y se dio cuenta de que el hospital psiquiátrico quedaba, vos has visto los hospitales psiquiátricos que quedan en las afueras de la ciudad, en sitios supuestamente muy, muy amigables para el enfermo. Pues claro, este sitio quedaba en un paraje divino, al lado pasaba una quebrada, estaba lleno de árboles, estaba lleno de flores y estaba lleno de mosquitos. Maravilloso. Muy bien, muchas gracias. O sea, el final es abierto, pero yo me lo imagino muy trágico. Saris, muchas gracias por este tiempo, de verdad que para mí ha sido un honor sentarme a conversar con vos. Yo siempre cierro los episodios con una frase, y esta frase la saqué de tu libro, dice: las cosas no pueden saberse hasta que pasan. Tu libro es pues muy doloroso y punzante, y yo creo que le llega a uno como por una cosa muy adentro de acá, pero me parece que la frase uno la puede usar también para el bien, y es no pensar que lo peor puede pasar, sino pensar que lo mejor puede pasar y que solo viviendo voy a poder llegar a ese. Sí, que ese lo mejor final. puede pasar, incluso a pesar de lo peor. Entonces les regalamos esta frase a ustedes. Muchas gracias, Aris, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.